alternativo, digamos, de todas maneras van a tener que cumplir con estos pasos. Así que, por favor, vayan haciéndolos. No se dejen estar, no crean que después en un día, una semana, 2 días de tener clase en la facultad o por otro medio se puede solucionar una materia que lleva un cuatrimestre. Eso, si están pensando en eso, es un error, ¿sí? La materia para llevarla lleva su tiempo. Entonces, no, de un día para el otro, solamente por el hecho de vernos las caras, no se aprueba la materia. Eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Digo porque a veces a mí me dio la sensación de que muchos de los que por ahí no se conectan o demás creen que después en 2 minutos arreglan todo con una clase presencial o una tutoría. Es una materia larga que tiene un montón de conceptos que necesitan tiempo para ir siendo asimilados. Entonces, si ustedes dejan todo para último momento, no, acuérdense que yo ya se los dije varias veces, esto no es el secundario, ¿sí? En el secundario ustedes se levantaban 5 minutos antes, le daban una leída y aprobaban la prueba. Acá no es así, porque necesitan un tiempo para ir incorporando los distintos conceptos y después poder interrelacionarlos entre sí. Entonces, todavía están a tiempo porque todavía nos queda un trecho largo para ir caminando juntos, así que todavía están a tiempo de ponerse al día, completar las prácticas que faltan, hacer los cuestionarios, los que no hicieron los cuestionarios los que pueden volver a hacer, vamos a dar otras instancias, así que no se preocupen, pero acuérdense, sea que ustedes vayan a participar de una tutoría o no, de alguna manera estos pasos que hicieron sus compañeros los van a tener que cumplir porque si no sería una situación injusta para los que lo vienen haciendo, ¿sí? No sé si queda claro esto, ¿no? Pues a mí me da la sensación de que algunos creen que con una semanita después de clase intensiva en la facultad arreglamos todo. Yo puedo tener muy buena voluntad, Florencia puede tener muy buena voluntad, pero en una cabeza toda la materia de clima en una semana no entra. Es así, pues lleva tiempo. Es tiempo, es ir asimilando de a poco los conceptos, ir relacionándolo con los que vimos atrás, y para eso uno necesita práctica, necesita estudio, necesita tiempo, ¿sí? Así que no es tan, digamos, si alguno está medio atrasado, todavía tiene tiempo ponerse al día, ¿sí? Y también va a tener tiempo después porque creo que van a dar más plazos y demás. Pero no se dejen estar porque es una materia larga y es larga tanto online como presencial. Nosotros no sacamos temas y no los voy a sacar porque ustedes no pueden recibirse sin saber algunos temas. Así que tienen que ir llevándola más o menos al día. No sé, Flor, ¿vos qué opinás? Pero... No, si bien la modificamos la cursada, porque tenemos clases teórico-prácticas, claro. no tenemos clases separadas, para que sea un poco más dinámica esta modalidad virtual y también algunos de los prácticos, por ejemplo, todos los que son las cosas con Excel y demás, que por ahí algunos tienen dificultades y que no tienen los programas o les surge algún problema, no los estamos tomando como la única opción válida para hacer los ejercicios, ¿sí? Vemos que no. algunos lo presentan hechos en papel, los gráficos le sacan fotos, los hacen a mano, entonces estamos flexibilizando las formas, pero el contenido no podemos vaciar la materia de contenido, eso se sabe. Entonces, es una materia que de las de primer año, del primer cuatrimestre, muchos dicen que es la más compleja. No sé si es la más compleja, pero que hay que dedicarle tiempo, eso seguro. Que la mayoría se asusta cuando ve que hay que usar un poco de matemática, también pasa, pero el que logró superar esa barrera y ese miedo y siguió avanzando, se dio cuenta que con saber sumar, restar y dividir, alcanzaba, ¿sí? O sea, no pedimos grandes cosas, no nos ponemos a hacer ni integrales, ni derivadas, ni matrices, ni cálculos complejos. Con las funciones básicas de la matemática alcanzaba y dedicarle tiempo, obviamente.
Pero eso no solamente es para clima, es para cualquier materia a lo largo de toda la carrera. Es sentarse y dedicarle, lamentablemente, 8, 9, 10 horas diarias a la universidad, ¿sí? No es que me siento y 5 minutos ya está. Sí, Por ahí con esta modalidad virtual uno pierde la noción del tiempo, se desdibuja esta sensación, pero cada clase teórica tenían que estar sentaditos en el aula 3 horas. sí, sí. Entonces, y cada práctica también. Si bien uno tiene algún recreo o algo, el tiempo en el que está en el aula es importante. No tiene estos cortes que tenemos acá, que se hace un poco más distendido. Entonces, por ahí pierden esa noción de la estructura de lo que es ir a la universidad y del tiempo que insume estar físicamente en la universidad. Porque después la mayoría se queda mucho tiempo en la biblioteca estudiando o tienen clases a veces a la mañana y otras a la tarde. Entonces la mayoría pasa el día entero en la universidad. Y ahora eso se desdibujó. Entonces tienen que dedicarle el mismo tiempo en su casa, ¿sí? Eso no lo tienen que perder. Tienen que hacerse el hábito de crear espacios y horarios dedicados exclusivamente a estudiar. Y estudiar no es leo una página y agarro 5 minutos del celular para revisar las redes sociales. Es me siento a conciencia a estudiar, ¿sí? Pues eso también pasa mucho en esta generación. Yo por suerte cuando entré a la universidad todavía no existían los celulares, los smartphones. Teníamos solamente el mensajito de texto. Entonces no teníamos tantas distracciones como ahora. Ah, ni que fueras tan vieja. No, no, pero bueno, hace 10 años que Sí. casi 11 que entré a la universidad y es una brecha generacional no tan grande en cuanto a tiempo, sino a tecnología. Bueno, el tema, Es verdad lo que dice Flor. Buenos días. sí. Hola, buen día, Ahí Marina, está ¿cómo andás? Marina. Yo tampoco tenía celular, no teníamos internet. En turismo, cuando iba a tercer año, pusieron la pecera que le decíamos lleno de Claro. máquinas, pero no teníamos. Me la pasaba en la biblioteca central y los libros a veces no alcanzaban porque había que hacer estudios novedosos y no teníamos el material y te la tenías que ingeniar. Bueno, mejor no te cuento yo que tenía que viajar a Buenos Aires a ver la biblioteca de allá para encontrar los papers. No, Ahora los claro, papers sí, los bajo de era internet. claro, desde tu casa. Esto es increíble, que Claro. podamos conectarnos así desde la casa. Yo Es tenía que increíble, viajar la una verdad, vez un al avance a mes la cuando estudiaba para ir a la Universidad de la UBA, a la biblioteca de la UBA, a ver si Sí, tenían las revistas que yo necesitaba ver los papers, que claro, obviamente eran de por lo menos 10 años para atrás, ¿no es cierto? Hoy en día puedo ver lo que se publicó ayer. Entonces, sí, todo muy manual era. era muy distinto. Y uno estaba como Yo más estudié con acostumbrado. esas computadoras, las cuadradas grandes. Sí, Esa computadora tenía yo y mi mamá me la pudo comprar cuando iba a cuarto año de la facultad. Me quedaba quinto y la tesis. Mi tesis la sí, saqué con esa computadora. Era sí. súper lenta. O sea que estudia el que quiere, profe, en realidad. Por supuesto. Así que, como para que tengan un poco de idea, yo lo que dice Flor es cierto, hemos flexibilizado, ustedes pueden presentar las cosas de la manera que quieran, pero de todas maneras no quiero que pierdan en mente que ustedes van a ser docentes o licenciados, dependiendo de la carrera que estén. Y los chicos ya están acostumbrados a otro tipo de cosas. Mi hijo, que va a séptimo grado, acaba de presentar un ¿cómo se llama? Un afiche que tenía que hacer a su maestra sobre cómo había cambiado la ecología cuando la gente está encerrada, y lo hizo usando el Paint 3D, que yo no lo sé usar. Así que ese tipo de alumnos van a tener ustedes, entonces no van a poder presentarle en un papelito las cosas. Entonces, háganse la idea de que si tienen algún problema de acceso a la Internet, o no de acceso a la Internet, sino de manejo de las herramientas como el Word, el Excel, es algo que lo tienen que solucionar, pero no porque se los diga Marisa, pues se lo diga Florencia, porque se los dice el mundo, todo el mundo funciona de esa manera. Entonces, no tienen Excel, bueno, está el OpenOffice, pueden bajar el OpenOffice. Yo tengo Excel en la máquina porque me es más práctico con las interrelaciones con otro software que yo uso,
pero no quiere decir que ustedes no puedan usar cualquier procesador de planilla de cálculo o procesador de texto, ¿sí? Así que eso lo van viendo cada uno a partir de sus necesidades y de lo que uno tiene disponible, ¿sí? Obviamente, si en este momento no lo tienen disponible y no lo pueden solucionar, va a ser algo que van a tener que solucionar después, en algún momento. Pero que tenganlo en mente que tienen que ir hacia eso porque hoy en día las cosas se manejan de esa manera. Es más, muchos de los celulares ya tienen el Excel y el Word en el celular, ¿sí? Entonces, porque si no van a tener la brecha ustedes con sus alumnos, porque eso que dijo Florencia no es algo que se paró. La tecnología no se para, ya una vez que arrancó, cada vez viene mejor. Yo, el teléfono que tengo tiene muchas más configuraciones y especificaciones técnicas que la máquina que tenía hasta el año pasado. Hago más cosas con el celular, más rápido que con la computadora viejita. Y no es una computadora extremadamente vieja, una computadora que tendrá unos 10 años. Entonces se dan cuenta que las cosas siguen pasando. Así que traten de ir al día. Bueno, después de la charla vamos a empezar con la práctica. ¿Dudas? A ver, veo que acá está Ariel conectado, que no lo conozco todavía de conexiones. ¿Cómo andamos? No andamos. Hola, profe, ¿qué tal? Acá está. Nunca ¿Qué tal, pude Ariel? conectarme a los en vivo. Siempre esperaba que cuando pasaba a la casa de mi abuela o a mi novia. Genial, para genial, la genial. clase. Buenísimo. Y ahora, la primera que estoy en vivo, sí. Me parecía porque no te había visto, pero de todas maneras, aunque tengas esa dificultad y necesites otros horarios, sabés que nos podés mandar un mail o algo y cualquier cosa, cuando vos tenés disponibilidad, nos conectamos si necesitas hacer consultas y eso. Eso se los digo para los que miran las clases después también, ¿sí? Hay que algunos chicos que me mandan a mí y me dicen, bueno, algunos tienen mi celular, así que lo pueden pasar entre ustedes. Y me mandan a decir, ¿puede hoy, profe? Y nos hacemos un mito, cualquier cosa, y les respondo las consultas, ¿sí? No, Bueno, profe, buenísimo. así que lo que necesiten, saben que estamos tratando de solucionarlo. Cualquier duda, conéctense y en el momento que puedan, por ahí si van a otra casa o a otro lugar donde tienen disponibilidad de internet, lo que sea, ¿sí? Bueno. ¿Alguno más nuevo que no vea yo? Acá tengo una carita que no tiene nombre, que no sé quién es. Hoy no está Juan, no lo veo. No, Juan no vino hoy. ¿Y quién es la carita que está abajo tuya? Ariel, después No. estaba Bárbara y después está Alicia. Ah, Alicia Marina no tiene nombre. No, se volvió a desconectar, Marina. Así que en cualquier momento se vuelve a unir. Bueno. ¿Qué es esta la que tiene el problema de conexión? Es probable. Bueno, arranquemos con la práctica, así no perdemos el tiempo de conexión que tienen, y ya vamos largando con las actividades de la práctica. Bueno, esta práctica... Estoy. Ahí volvió. Volví. Hace un ratito. No te pierdas. Bueno, es la práctica de humedad y estabilidad la que tenemos que ir viendo. ¿Alguno ya la empezó? Sí. Sí, con Alicia, ahí estamos. Bueno, ¿les costó mucho? Sí, porque nos faltaba, el video, entonces paramos, pero yo paré por introducción porque tenía que verlo un trabajo en Alia Creator. Ah, bueno. Y terminé anoche a las 2 de la mañana, así que hoy seguiré con el de Romina y voy a avanzar con Alicia con este. Pero hicimos la parte teórica, la parte de práctica, no, se nos recomplicó, profe. Llegamos ahí y nos paramos con Ali. Está bien, entonces yo voy a arrancar con la parte práctica, porque la parte teórica generalmente entre la bibliografía y las clases la pueden resolver. Sí. Sí, Alicia. En la pregunta 4b, ¿qué ocurre cuando aire caliente se desplaza sobre aire frío? Sí. Nosotras dijimos que se forma la niebla. No necesariamente. A ver, espérate que voy a abrir el PDF acá, para
Perdón, tengo todos abiertos cosas de calidad del aire porque estaba... vamos a abrir este. Archivo. Abrir el... aguántenme un cachito. Es la unidad... la de clima es 5, ¿no? Sí. No, la 6, me equivoqué, discúlpenme. Discúlpenme que se me mezclaron los... Unidad 6, no, 7. Unidad 7 es estabilidad. Es la 7, tenés razón. Sí, porque las tengo mezcladas en calidad del aire, la humedad es la 5. Profe, ¿usted puede compartir la pantalla o le compartimos? Ay, tenés razón, perdón, me olvidé, pensé que estaba compartiendo la pantalla. Ahí voy. No, yo pensé que era yo que no la veía. No, soy yo, pero no me dijo Flor que me olvidé yo. No, yo pensé que estabas buscando los archivos antes de compartir. ¿Y cómo en YouTube me veo? Por eso me confundí. En el YouTube estoy compartiendo. En YouTube se ve. En el YouTube se ve, sí, no entiendo nada. Pero bueno, ahora comparto cuando encuentre dónde está el de compartir. Pará. Aguántenme 5 minutos que tengo tantas cosas abiertas que no encuentro. Acá debería ¿Querés estar. que nos pasemos a YouTube? No, ya estoy. Sí, así no gastan. Listo. Ahí ya estamos. Ahí deberían ver todo lo que voy a abrir yo ahora. Bueno. Pero pone... Sí vemos, ¿eh? Ahí está. Sí, el cartelito ese me dijiste que lo pongo a ocultar y... Se ve ahí voy lenta, vos sabés que a veces no me funciona tan rápido. Bueno, ¿qué pasa cuando el aire frío, sí? Acordate que vos tenés el suelo. Entonces el aire se empieza a desplazar. Cuando el aire viene desplazándose, ¿sí? Este aire recibe, ¿sí? El aire frío es muy pesado. Entonces, se empieza a desplazar lo que sería la punta de esa masa de aire, va como haciendo fuerza y de a poco va trayendo con ella la parte que queda atrás, que como es más alta, es mucho más pesada. Pero por otro lado, también tiene acá el rozamiento que la va frenando. En cambio, el aire, este sería el aire frío. El aire cálido es un aire liviano. Entonces, cuando llega acá y se encuentra con este aire frío, pesado, es como si se encontrara con una montaña, no lo puede mover. Entonces, este aire caliente empieza a ascender, ¿sí? Siguiendo esta cuña de aire frío que hay abajo. Entonces, cuando esto asciende, se pueden formar nubosidad en esta parte, porque en realidad sería como si fuera una pequeña montaña lo que le está pasando. Entonces, cuando esta nubosidad se forma, puede ser que esta nubosidad empiece a precipitar. Entonces va a precipitar esto que está acá es el frente. Acá es el frente frío. ¿Dónde es el frente? Donde en superficie se encuentran aire caliente y aire frío. Entonces, atrás del frente frío puede haber precipitación. ¿En los frentes fríos puede haber niebla? Sí puede haber niebla, porque el aire frío tiene poca capacidad de contener agua. Entonces, si empieza a bajar su temperatura, enseguida se satura. Entonces, puede llegar a haber niebla en esta parte, que es lo que decías vos. Puede haber niebla en esta parte, pero en realidad lo que está preguntando eso es qué pasa con el aire caliente. El aire caliente asciende por encima de este aire frío, ¿sí? Y puede llegar a precipitar, forma nubosidad y puede llegar a precipitar. ¿Se entiende? ¿Eso sería rocío? ¿En dónde, Rocío, Alicia? Cuando precipita. No, cuando precipita es lluvia, esto es lluvia. Superficie fría. No, esto es lluvia. Ah, bueno. La precipitación es lluvia. Los rocíos no son considerados totalmente forma de precipitación, porque en realidad en el rocío es que el vapor de agua que está cerca de las hojitas,
¿sí? Alcanza la temperatura de punto rocío, entonces se condensa y se deposita. Es más que una precipitación, es un depósito, ¿sí? Ajá. Pero podrías, no, generalmente no lo consideramos precipitación, sino más bien un depósito de humedad sobre superficies o vegetación, ¿sí? ¿Y eso se puede explicar con un gráfico mostrándonos cuál es la temperatura del ambiente y la temperatura del suelo? Acá en esta, No, esa dijiste que era la cuña, es para mostrar la precipitación en altura. sí. Y entonces, Pero ¿qué? ¿cómo se relaciona? Ay, perdón. ¿Cómo se relaciona el rocío con la temperatura ambiente y la temperatura del suelo? Ah, no, el rocío con la temperatura ambiente, digamos, vos vas a tener, suponete que, espera, ahí está. Suponete que este es el suelo, Sí, ¿sí? Vos vas a tener acá, si dibujás la temperatura en función de la altura, ¿cómo va a ser acá? El rocío generalmente es durante la noche, ¿sí? Entonces, la temperatura en los niveles cercanos al suelo, ¿cómo va a ser? ¿Más alta o más baja que más arriba? cuanto vayas más arriba, más baja. A la noche no. A la noche, acordate que lo que primero se enfría es el suelo. Entonces, Ah, como lo primero que se enfría es el El suelo suelo, es más frío, claro. vas a tener temperaturas más bajas y va a ir aumentando a medida que vas más arriba. ¿Por qué? Porque durante la noche se estratifica y acordate, el aire más frío es pesado, entonces el aire frío pesado empieza a caerse y se amontona en los niveles más abajo por gravedad. Llega a una determinada altura donde todavía persisten las condiciones del día anterior, porque acordate que el suelo tarda mucho en comunicar la información hacia arriba. Entonces, a partir de este nivel, que es el nivel de la inversión, se da el gradiente, que puede ser como sea, pero que es el del día anterior. Generalmente esta altura en la zona nuestra está entre los 35 y los 100 metros, porque por arriba de los 35 o 100 metros tenemos la meseta patagónica donde siempre hay viento, entonces al haber siempre viento está muy mezclada y el gradiente es distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta parte que la temperatura está más baja, ¿sí? Vos pensás que toda esta masa de aire que quedó cerca del suelo es más fría. Entonces, como es más fría, a medida que va pasando la noche se va enfriando más y obviamente si se enfría más alcanza su temperatura de rocío, porque acordate que la definición de temperatura de rocío era la temperatura a la cual se enfría una masa de aire a presión constante hasta alcanzar la saturación. Entonces, eventualmente puede alcanzarse la temperatura de punto rocío. Entonces, cuando se alcanza la temperatura de punto rocío, se produce una condensación que, acuérdense que al condensar, a cambiar de vapor a agua, algo de calor se va a liberar al entorno, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que encima de las hojitas, de la florcita y de lo que está en el pad, se van a depositar gotitas de agua, porque va a estar saturado. Y esto se da mucho más rápido en superficies metálicas, como por ejemplo los autos. ¿Por qué? Porque el aire que está inmediatamente arriba de la superficie metálica se enfría muy rápidamente, porque la capacidad calorífica del metal es muy distinta a la del suelo. Entonces se enfría mucho más rápido. Y ese metal que se enfrió tan rápidamente enfrió mucho la capa de aire que está arriba de él. Entonces, en esas partes, enseguida se forma condensación. Mucho más rápido que en un pastito, por ejemplo, o en el suelo. ¿Sí? bueno. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. Ir un poquito más allá ya es complicar mucho las cosas, pero en realidad es lo que pasa. Si no hubiera condensación y por alguna razón se pasa directamente a hielo, ahí ya estamos hablando de otro fenómeno.
pero en principio vamos a hablar nada más que del rocío. Entonces, profe, disculpe, esas líneas que hizo en forma horizontal son los distintos estratos que tiene, o las distintas capas de aire, ¿no? El aire Bien. se empieza a enfriar y se quedan como capas más frías, ¿ves? Estas capitas Bueno, serían de sí, aire cada vez más frío sí, a menos frío. Entonces, a medida que voy subiendo, ese aire va a ser menos frío, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el más sí, frío sí. pesado se fue para abajo. Eso se llama estratificación, ¿sí? Queda como estrato con distintas temperaturas. Profe, pero cuando hablábamos, ¿se acuerda cuando estábamos viendo convección, advección, bueno, las distintas fuentes de calor? Habíamos dicho que los metales no eran malos conductores térmicos. Me confundo porque en el caso de los autos dice que condensa mucho más. No, pero el metal es buen conductor, pero al margen de eso, acá no estamos hablando de conducción. Acá la conducción, digamos, ocurriría acá, en esta. Una vez que esto se enfría, ¿cómo se comunica la molécula fría de acá abajo con la de al lado? Ahí ese proceso se llama conducción. En este caso es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Enfriamiento. Pero no va a llegar mucho. Acordate que este proceso solamente alcanzaba aproximadamente 6 milímetros. No va mucho más arriba. Por eso es muy lento durante la noche todo este proceso. ¿Sí? Como va subiendo Claro. Como se va entibiando el aire. Conducción. Primero se enfría mucho hasta que alcanza el punto de rocío, que es donde se satura. Exactamente. ¿Verdad? Pero Luego, además de con la conducción, radiación esto radia. Sí. Y ahí también pierde No, energía. Buen conductor de calor, me confundí. Es buen conductor. Pensá, Claro. ¿qué pasa si se te rompe la manija de la sartén y la pones arriba del fuego? Y no tenés más la parte de plástico. Cuando agarrás la olla, ¿qué pasa? Te quemas. ¿Y por qué? Si la parte de la manija no está arriba del fuego. Se transmite. Claro, esa transmisión se llama conducción del calor. ¿Sí? Los metales son los buenos conductores. ¿Mm? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver qué otro ejemplo teníamos acá, si encuentro donde tengo abiertas las cosas. Entonces, ¿cómo se responde esa pregunta, Marisa? ¿Qué pasa cuando el aire caliente se desplaza sobre el aire frío? ¿Es el caso de la cuña? Claro. Sí, se forma una pequeña cuña y el aire caliente se desplaza por encima de esa cuña y puede llegar a producir precipitación. Ajá. ¿Sabés por qué te preguntamos? Porque nosotras estuvimos viendo el mapa mundial. Un lugar re típico donde hay niebla es Londres. Sí. No sé cuántos días de niebla por año tiene. Y ahí llega la corriente cálida del Golfo por encima del aire frío polar, debe ser. Y no sé si ese es un buen ejemplo de cuña, pero nosotras dedujimos que de donde se encuentran las corrientes cálidas con las frías se produce niebla. Otro ejemplo es Perú. Está bien, pero me estás mezclando dos cosas ahí, Alicia. Me estás mezclando las corrientes marinas, me imagino que estás hablando, con las masas de aire. Si bien los mecanismos son similares, vos te tenés que acordar que la corriente marina para el aire es el suelo. ¿Sí? Entonces, el primer intercambio de calor que tenés vos es con la corriente. En Londres hay esa cantidad de nieblas, porque es cierto que tenemos, no me acuerdo qué corriente marina pasa cerca de Londres, pero al ser una isla que está rodeada de agua, los procesos de evaporación... ¿Benguela no es? No, Benguela está en África. Las corrientes, digamos, es una isla en el medio de mares, ¿sí? Rodeado de agua, claro. Rodeado de agua. Entonces los niveles de evaporación son muy altos.
Además están en una latitud donde la temperatura es baja. Entonces, tenés las dos cosas, tenés mucha humedad presente en la masa de aire y tenés temperaturas bajas. Entonces, sumado a eso, el hecho de que tiene estabilidad dada por el lugar donde se encuentra climáticamente, todo eso hace que el aire esté siempre cerca de la saturación. Entonces, al estar cerca de la saturación, cualquier momento que la temperatura del aire baja por debajo de, por la temperatura de rocío, se puede formar las nieblas. Esa es la razón por la que se forman las nieblas. Y obviamente hay una interacción con la temperatura del océano. Pero si es una corriente cálida, como vos decís, eso favorece la evaporación. Entonces, así contribuye a la formación de la niebla, que se puede dar en la masa fría. La niebla generalmente se da en la masa fría más que en la masa caliente, porque el aire caliente tiende a secar. Pues acuérdense que tiene mayor capacidad de mantener humedad sin saturarse. Es como, acuérdense del café con leche. Sí. Si ustedes tienen café con leche y les gusta muy dulce, le ponen 4 cucharadas, ¿sí? Y el café con leche está frío, ¿qué va a pasar? Todo el azúcar se va al fondo, ¿sí? Si después lo calientan, todo ese azúcar puede incorporarse al café, ¿sí? ¿Por qué? Porque la saturación depende de la temperatura. ¿Sí? Si bien es un ejemplo que tiene que ver con un soluto y un solvente, acá no lo llamamos soluto y solvente, pero es una mezcla homogénea también de vapor de agua con aire. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, tiene mayor capacidad de que yo le siga metiendo vapor de agua. Y no se satura tan rápidamente, ¿se dan cuenta? Entonces, Marisa, no se te va a hacer niebla. Encontramos otros ejemplos de niebla. Uno característico es el Golden Gate en California, en San Francisco, donde también se forma una cantidad de niebla impresionante. Bueno, no llegamos todavía a ver nieblas porque lo vamos a ver en la unidad de nubosidad. Guardate todos esos ejemplos que los volvemos a tocar ahí, ¿sí? Bueno. Porque los vamos a volver a... Entonces no es para ahora. ¿Eh? Porque hay una ciudad, no, quería comentar algo más que bueno, me lo guardo también, pero ¿Qué cosa? en Chile, en Chile hay una ciudad que se llama justamente por eso, porque está llena de niebla, está cerca de Valdivia y es una hermosura. Y bueno, con un museo temático, muy lindo. Pero en no Chile, es ahora donde lo tenemos que poner. Las nieblas se forman porque está la corriente de Humboldt y además hay una cosa que se llama la inversión del alicio, pero eso todavía no lo vimos nosotros y lo vamos a ver un poquito en la unidad que viene. Así que guardalo y lo volvemos a ver ahí explicando bien la inversión del alicio, ¿sí? Porque toda la zona del desierto de Atacama también, a pesar de que uno de los desiertos más desiertos del mundo, tiene niebla. Lo mismo el desierto de Namibia. Todo eso lo vamos a ver un poquito más desarrollado en la unidad siguiente. ¿Sí? O sea que sacamos todos los ejemplos de niebla y lo vemos por el lado de la precipitación y guardamos la niebla para el próximo capítulo. No, si amerita y los querés dejar, dejalos, no hay problema. El tema es que lo vas a terminar de entender en la unidad que sigue. Claro, es que perdón, Marisa, nosotros lo relacionamos con choque de corriente fría con choque de corriente caliente. Y en realidad con el choque es más la precipitación lo que se da. Ah, bueno. ¿Qué decía Flor? Claro, ahí tenía una duda, quería saber en qué consigna habían metido lo de niebla, porque en realidad este práctico no trabaja niebla, pero bueno, ahí me lo aclaró. Estamos en la consigna 4.b, que ocurre cuando el aire caliente se desplaza sobre el aire frío. Ahí es donde se les hizo la confusión. Exacto, igual ahora Marisa lo explicó, lo que yo no pude ver es, si usted me puede indicar y tiene gráfico anterior, ¿dónde está esa cuña? Porque yo, si me la puede señalar con un puntito, porque yo solamente entiendo que viene el aire caliente, choca con el frente frío
y luego eso produce la precipitación. La Pero, cuña ¿cuál esta, es la cuña? la cuña esta no existe, digamos, no es una cosa que vos puedas ver. Es el aire, cuando el aire frío se desplaza encima de la superficie, ¿sí? Se forma este tipo de Sí. cuña porque el aire que está por debajo, que es menos aire frío, se mueve más rápido que el aire que es más aire frío, porque es más pesado. ¿Entendés? Esto es como si fuera un Sí, sí, paquetito sí, así sí. moviéndose y este es un paquetito así moviéndose. Entonces, como Claro, una montaña. Ujú. esto mueve más, después se forma como una especie de montaña acá, ¿sí? Que es lo que el aire Claro. Que no se caliente. puede atravesar, entonces el viento se ve forzado a ascender, ¿no? Exactamente, es un ejemplo de ascenso Bueno, forzado, el frente frío, ¿sí? y esa era la 4B. Exacto. A ver si la pusimos igual, o bueno, parecida, O o la la aclaramos. pusimos mal, Marina. La pusimos mal, la volvemos a redactar y le hacemos un dibujito así a mano Dale, alzada con el paint chiquitito. Va a ser sí. medio feucho, pero no importa. Va a ser. Mirá, peor que mis Sí, uno hace dibujos lo no que creo que puede. sea, ¿eh? Yo cada vez dibujo peor acá. Así que, No, bueno, pero usted, nosotros hacemos lo que podemos, profe. bueno, a ver, sigamos. Estas que son de pensar, se las voy a dejar a ustedes hasta que las piensen un poquitito. Vamos a ir a las de los números. Dice, usando la figura 1, calcular la humedad relativa a una parcela de aire si a 24 grados centígrados contiene 12 gramos de vapor de agua. Bueno, me va a tener que ayudar un poco Flor si me olvido alguna de las cosas, pues yo tengo que ir y venir con las dos pantallas. Entonces, a 24 grados centígrados tengo 12 gramos por kilogramo de vapor de agua. ¿Cuál es el gráfico que hay que mirar? Este que está acá. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces Sí. miremos. Ese es el 6, ejercicio 6. No sé qué ejercicio era, a ver, sí, el 6. Sí, Entonces, Bueno, gracias. yo entro con la temperatura que tiene la masa de aire, que son 24, 25 está acá, entonces, si esto es 22 y pico, 24 tiene que estar por acá. Subo. Ah, ustedes lo hacen con regla, bien bonito, ¿no? A mí me va a salir torcido. Subo hasta que me choque con esta curva. Este valor que está acá, que es 10, el 20 está en el medio. A ver, 20, 30, vamos a dibujar los pirinchitos. Eso, dibújenlo ustedes con una regla, dividan en partes iguales, porque ven que no se ve bien en el dibujo. Entonces, me fijo acá. Este aire que tiene una temperatura igual a 24 grados centígrados, pero tiene una relación de mezcla de 12 gramos por kilogramo. Miro acá, ¿con cuánto va a estar saturado? Bueno, va a estar saturado con cerca de 20 gramos. Entonces, si tiene 12 gramos por kilogramo, ¿está saturado o no? No, aún no. No está saturado. Falta bastante. Le Le falta bastante. ¿Cuánto le falta para saturarse? 8 gramos por kilogramo, más o menos, ¿sí? Sí. Entonces vamos a hacer las cuentas y vamos a mirar. Quiere decir que a 24 grados centígrados, que es la temperatura que tiene esa masa de aire, se satura con aproximadamente, voy a poner yo porque ustedes lo van a hacer mejor en casa, 20 gramos por kilogramo. ¿Sí? Entonces, pero usted está escribiendo, pero no se ve nada, ¿eh? ¿no se ve? sí se ve. Yo Debe, no veo Marina, ninguna. baja la pantalla. A ver, Ay, perdón, sí. ¿podés? ¿Se ve? Sí, Bueno. Era yo. Ah, bueno. Se satura 20 gramos por kilogramo. Entonces, con 20 gramos por kilogramo, ¿cuánto es la humedad relativa de esa masa de aire si tuviera 20 gramos, que no tiene? 100%. Bueno, entonces, la humedad relativa de 100%, vamos a ponerle acá humedad relativa, se lograría con 20 gramos por kilogramo. Pero no tenemos 20, tenemos 12. Entonces, con 12 gramos por kilogramo, ¿cuánto voy a tener de humedad relativa? Hago una regla de 3 simple, ¿sí?
es este por Por este este, dividido este. Esto es a la antigua, como se decía antes. Ahora lo pueden hacer con proporciones ustedes, ¿no? 100 es a 20 como X es a 12. Pero es más o menos lo mismo. El resultado es el mismo. Entonces esto me da 12 gramos por kilogramo por 100% dividido 20 gramos por kilogramo. ¿Voy bien, Flor? Sí. Ahí está. ¿Cuánto me da esa cuenta? Me queda 120 dividido 2, o sea que esto da 60%. ¿Sí? 60% sería la humedad relativa de esta masa de aire que no tiene 20, tiene 12 gramos por kilogramo. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí, esa vueltita se entendió. Yo entro al gráfico, voy a ir al gráfico con el valor de la temperatura, me fijo con cuánto se satura, que en este caso es 20, ¿sí? Y después voy a mi masa real. Mi masa real tiene 12, no tiene 20. Este gráfico es con relación de mezcla de saturación. Me dice con cuánto se saturaría esa masa de aire que tiene 24 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué me preguntaba el ejercicio? El ejercicio me preguntaba, calcular la humedad relativa de la parcela de aire si a 24 grados centígrados tiene 12 gramos. Ya lo sabemos, la humedad relativa es 60%. ¿Sí? Sí. sí. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo que sigue. El ejemplo que sigue me dice, calcular la relación de mezcla, que no es de saturación, si la humedad tendría que decir, 95% a 23 grados centígrados. Vamos a mirar. Me dice que la humedad es 95%. ¿Está saturado o no está saturado? No. No está saturado, pero casi. ¿Está? No está saturado, pero casi. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, ahora tengo un nuevo ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a limpiar el pizarrón. Ahí está. Entonces tengo la temperatura ahora es aproximadamente 23 grados centígrados. Y no sé cuánto es R, cuánto es la relación de mezcla. Pero sí sé que es el 95% la humedad relativa. Ahora hago lo mismo que antes. Nada más que ahora no tengo 24 grados, tengo 23 grados. Entonces vamos a sacar esto que habíamos sacado antes. Y para el caso... Ay, discúlpenme, se me fue la... Tengo, si este es 20 y este es 30, este es 25, este es 22,5, o sea, casi 23. Voy hasta arriba por el 23 y ahora saco, me fijo cuánto sería más o menos la relación de mezcla y está entre, si este era 20, el 15 estaba por acá, está 17 más o menos. 17 más o menos da. Sí. Bueno, entonces quiere decir que a 23 grados, vamos a hacer otra, disculpen, me voy a cambiar la pizarra si no hacemos confusión, total, acá. A 23 grados centígrados, el 100% de humedad relativa es aproximadamente con 17 gramos por kilogramo. O sea que para el 100% ya lo sabemos. Pongo acá 100% de humedad relativa sería 17 gramos por kilogramo. Pero me dicen que no tengo el 100, tengo 95. Entonces 95% va a ser a X. ¿Cuánto va a ser esto? Esto por esto dividido esto que está acá. Otra vez lo pueden hacer con proporciones, ¿sí? 100 es a 17, como 95 es a X. Entonces me quedaría
95% por 17 gramos, perdón, acá 17 gramos. 16,5. Bueno, pero es muy difícil hacer la cuenta acá ahora. Después usted lo hace más lindo después. Por todo dividido 100%. Esto da, ¿cuánto da el total? ¿Ese da 16? 16,15. 16,15 gramos por kilogramo. Entonces, fíjense, Entonces, no era 17, no está saturado, pero está cerquita. ¿Es razonable el eso, resultado? Es razonable. sí, sí. Entonces le ponemos que si bien no alcanza la saturación, porque da 16,5, está muy cerquita, está muy cerca al punto de saturación. Pero ya lo ¿Estaría bien la sabías, interpretación? porque la humedad relativa es 95%. Entonces, medio que ya lo esperabas eso. ¿Entendés? Mm. No es que uno Sí. descubre nada raro. Ya sabíamos que No. quedaba cerquita. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Sí, digamos, ¿y qué le pondríamos de interpretación, profe, con sus palabras? No, acá te dice calcular la relación de mezcla. La relación de mezcla es 16,15 y si querés explicar un poco más, está muy cerca de la saturación, ya que esta masa de aire se saturaría con 17 gramos por kilogramo. Nada más. Bueno. Yo puedo decir una cosa, Marisa. Sí. Ese gráfico, según lo vimos, se interpreta que todos los puntos que caen debajo de la curva de saturación, todas las temperaturas que caen debajo de la curva de saturación, no están saturados. No están saturados. Arriba de la curva están sobresaturados y sobre la curva saturada. Claro, ¿Está bien? exactamente. Sí, pero sí. no lo entendíamos antes. No, sí, sería así. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, no todos los chicos tienen tanta facilidad para ver gráficos, así que por ahora vamos a trabajar arriba de la curva, que es la saturación en sí misma. ¿Sí? Y acá dice, para cada caso obtener la temperatura de rocío. ¿Qué dato necesito para obtener la temperatura de rocío? Para cada caso A y B, digamos. ¿Eh? Sí, A y B. El caso A y B, ¿no? ¿Con qué voy a entrar a este gráfico para obtener la temperatura de rocío? Con una tabla. No necesariamente. Claro. Vos lo podés hacer con el gráfico este. El cálculo de temperatura de rocío. ¿Y teníamos alguna fórmula anteriormente? ¿O? No, tienen el concepto. ¿Sí? ¿Qué dice el concepto? Es la temperatura a la cual tengo que enfriar la masa de aire para lograr la saturación. Pero la saturación va a depender de la cantidad de vapor de agua que yo tenga. Entonces, en la primera masa de aire, ¿cuánto vapor de agua tengo? Nada. En el inciso A, Alicia. ¿Cuánto vapor de agua tengo? Sí. Ay, no lo noté, pero... Pero miralo, te lo estoy mostrando. Tenemos la temperatura... ¿A dónde? 60%, ¿eso es lo que decís? 60. No, 60% no es la cantidad de vapor de agua. 12 gramos por kilogramo. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos ver ahora, antes mirábamos cuánto de porcentaje de humedad relativa tenía, o sea, cuánto le faltaba para saturar con esa temperatura. Pero ahora queremos ver si yo a esa masa que está a 24 grados centígrados la enfrío, ¿sí? Con el vapor de agua que tiene, ¿sí? ¿Cuánto la tengo que enfriar para que se sature? Entonces, como lo que quiero saber es con ese vapor de agua que en realidad tiene la masa, cuánto la tengo que enfriar, sería el equivalente a pensar, bueno, yo tengo ahora supónganse que afuera yo tengo los 12 gramos por kilogramo de vapor de agua. Y ahora hacen, no sé, supongamos que hacían los 24 grados que dice ahí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar en la noche para que empiece a aparecer el primer puntito de rocío? O sea,
cuánto espero yo para que baje la temperatura. Lo que yo voy a saber no es cuánto tiempo voy a esperar, sino a qué temperatura se va a empezar a formar el rocío, a qué temperatura se va a saturar. ¿Cómo hago eso? Entro con los 12 gramos que están acá, que son los que tiene esa masa de aire, y me fijo para saturar cuántos grados tiene que tener. Entonces, fíjense que si yo entro con los 12, que me parece que lo subestimé un poco, pero bueno, ustedes lo van a hacer mejor con la regla y todo, va a dar entre 19 y 20 grados. O sea que mi temperatura de punto de rocío va a estar entre 19 y 20 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿A qué temperatura tengo que enfriar yo esos 12 gramos de agua que tengo, esa masa que tiene esos 12 gramos, para que se sature y esos 12 gramos sean el 100% de humedad? Es la pregunta al revés. Entonces yo ahora, en lugar de entrar con la temperatura y ver cuánto vapor de agua, yo entro con el vapor de agua y miro cuánta temperatura. Lo hago exactamente al revés. Sí. Entonces, en el primer caso, me va a dar 19. Y en el segundo caso, ¿cuánto me daría? ¿Qué tengo que hacer en el segundo caso? 17 daba. A ver, vamos a ver. En el segundo caso yo tenía que la humedad relativa era 95%, a 23 grados tenía una relación de mezcla, este era 17. de 17 gramos por kilogramo. Sí, No, entonces no. La relación de mezcla real que yo tenía eran los 16. 16 con 15. Ah, ¿Sí? Entonces yo tengo que entrar Sí. con los 16 con 15. Voy acá con los 16 con 15 que tengo acá. Este es 10, este es 15, 16 va a ser por acá. Llego hasta 20 y acá. pico. Claro, más o menos. 25 más o menos, 24. Y no llega a los 25, pero va a ser aproximadamente la temperatura de rocío, aproximadamente 24 grados centígrados. Ustedes con la regla por ahí les va a dar un poquito mejor. ¿Sí? Se dan cuenta que no hay que hacer cuentas acá. Lo único que hay que hacer es tratar de relacionar los conceptos que aprendieron. Para eso es esta práctica. ¿Sí? Profe, disculpe, usted puso, sí, una T mayúscula que es la temperatura. ¿Qué es? ¿D? ¿De D o la siguiente letra? Y luego aproximadamente, ¿no? Esto, Rocío. la temperatura de rocío, se lo expliqué la vez pasada, se suele escribir como TD, porque en inglés la temperatura de rocío es dew point. Dew. Sí, perdón, sí, me había olvidado. Dew Entonces point, la D sí. viene de ahí. Generalmente Sí, se es usa verdad, yo- TD siempre. Por eso la sigo usando, porque por ahí si lo ven en el libro no van a saber qué es. Nada más que por eso. Entonces, recapitulando, Marisa, para alcanzar la temperatura de rocío, tiene que aumentar la temperatura del suelo. No, No, tiene todo tiene al que- revés. Tiene que Es el disminuir. punto máximo, cuando más se enfría. Ahí. La temperatura de rocío, Quiero volver al gráfico. Bueno. Poner Cuando más frío. gráfico de vuelta. Este, Sí. ¿Por qué dijiste que la temperatura de rocío se producía a los 24 grados centígrados? Unió los dos ejes, Ali, abscisas y... no, tiene razón acá, Alicia. Está mal. A ver. No, ¿Está mal? porque por eso yo les digo que me tienen que corregir, porque yo acá, a mí se me tuercen las líneas. Y cuando hay tan poca diferencia, ¿sí? Porque ustedes no puede ser nunca 24, a mí se me torció un montón acá. Lo que pasa es que están muy cerca, porque eran 16 con 17, entonces es muy cerquita una de otra. La temperatura debería ser, si la temperatura del aire era 23, la temperatura de rocío tiene que ser por debajo de los 23, pero están tan cerquitas que al moverse la línea me dio mal. Pero muy bien, Alicia. Es lo que tienen que mirar ustedes. No se pudo haber calentado, se tiene que enfriar. Entonces,
Si es 16,15, hagámoslo de vuelta porque quiere decir que se me torcieron las líneas acá. Eso es lo que tienen que vigilar ustedes cuando yo hago el gráfico. Si el 17 daba que era el A24, vamos a dibujarlo para que no lo perdamos de vista, y esto daba el 100% de humedad. Ahora que tengo 16, se dan cuenta que es como el puntito está casi al mismo lado ahí, debería darme un poquitito más acá. Pero eso lo pueden hacer mejor ustedes con una La idea regla. sería imprimirnos este gráfico y ahí usar la regla para que nos den, Y ¿no? sí, hagan la regla, O porque tenemos que hacerlo de les nuevo. tendría que dar o 24 o 23 y pico. Es muy, muy cerquita. Entonces acá en el gráfico, por eso yo puse mal y Alicia se dio cuenta. Muy bien, Alicia. Debería ser, pónganle 23,5. Pero ve que la diferencia es tan chiquita que acá no la vamos a encontrar. Bueno, O sea que está casi en el equilibrio porque No, es temperatura de 22,5, no rocío. 23,5, 22,5. 22,5. le falta muy poquito. Es muy poquito, son ahí al ladito uno del otro. ¿Qué me decías, Son Alicia? aproximadamente 22. Lo que 20. pasa es que cuando hacemos la práctica, esto también genera un ¿Sí? poco de controversia la práctica, porque todos tienen una hoja impresa y en la hoja impresa también todos tienen distinto tamaño. Claro. Entonces, Ah, empiezan, a mí me da tanto, a mí me da tanto. Bueno, esto es un método de aproximación, porque si yo lo imprimo en un tamaño de una hoja completa, voy a poder hacer claro. con más precisión las liñitas y dividir cada una de esos segmentos, ¿sí? Con mayor detalle. Si yo lo imprimo chiquitito, no voy a poder. También es También cierto que depende la de... impresora deforma, ¿sí? Claro. Así que hay que tener cuidado con eso. Todo, digamos, estos ejemplos que están acá son ejemplos para que ustedes entiendan los conceptos, que obviamente tienen un nivel de error más o menos aceptable, pero tienen un nivel de error, porque sacamos las cosas de un gráfico. Para que no diera este error, lo tenemos que hacer con una fórmula, ¿sí? Pero está muy bien lo que hizo Alicia, porque es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que ver que los resultados sean coherentes. Si yo tenía la masa de aire a 23 y me dio que la temperatura de rocío es 24, está mal, pues la temperatura de rocío es siempre menor que la temperatura del aire. Si no está saturado, ¿no? Si no sería la misma. Claro, si no se satura. Pero está muy bien lo que, digamos, ese tipo de razonamientos son los que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que razonar si es razonable que aumente la temperatura o no. Tiene razón Alicia, no es razonable. O sea que esto o es 22 o es 22,5, 22,7, pero no puede ser mayor a 23. Ok. Profe, recién dijo la temperatura de rocío siempre es menor a la temperatura del aire, porque si no se saturaría, dijo eso. No, es menor a la temperatura del aire por definición, porque la temperatura de rocío es la temperatura a la cual yo tengo que enfriar la masa de aire que no está saturada para alcanzar la saturación. Entonces ya la definición te dice que la tenés que enfriar. Bueno. O sea, Marisa, resumiendo, todas las temperaturas de rocío son temperaturas de saturación, ¿verdad? Claro. Si querés explicarlo con el gráfico acá, la temperatura de rocío, digamos, de un aire a 10 es esta. De un aire a 25 gramos por kilogramo es esta. Y así. Bueno. Con este valor de relación de mezcla, la de rocío es la que te da acá. Bueno. Pero esto es saturación, o sea que para toda la curva la humedad relativa es 100%. Bueno. ¿Se entiende? Se Ariel, entiende. ¿y el resto lo entienden, Bárbara? ¿Que no los escucho? Sí, yo estoy corroborando con los ejercicios que hice y me estaban dando bien. Así que ¿Te estaban lo hice dando bien? Sí. Bueno, Sí, si sí, ven sí. que me equivoco, ustedes también me tienen que decir. Ariel, ¿vos cómo andás? ¿Perdido más o menos? Bien, profe, Sí. voy entendiendo el gráfico, también lo voy entendiendo como que también la curva, a medida Bueno.
tenés menos temperatura, la relación de mezcla que soporta el aire es mucho menor también. También, fíjate, eso que dice Ariel está muy bien. Una temperatura de 0 grados, fíjense que lo que soporta el aire es muy bajito, no llega a los 5 gramos por kilogramo. Y si me voy a menos 20, mucho menos. Entonces, el aire frío, los climas fríos tienen muy poca humedad en el aire, aunque estén saturados. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, para ver niebla, seguramente es mucho más fácil en un clima frío que en un clima cálido. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sigamos con lo que sigue. Perdón, quería ver si tenía noticia mi mamá nomás. Ahora ya sigo con el práctico. Vamos a seguir el otro. Punto 7. Se entiende que todos estos ejercicios tienden a que ustedes entiendan los conceptos. Entonces, no se aprendan de memoria los conceptos. Tengan la hoja macheteada al costado y cada vez que van a utilizar uno de los conceptos, ¿sí? Vuelvan a la hoja. Vuelvan y miran, ¿qué era la relación de mezcla de saturación? ¿Qué era la relación de mezcla? ¿Qué era la humedad relativa? Y van a ver que después de mirarlo 2 o 3 veces ya se lo van a aprender. Porque el aprenderse el concepto no viene del memorizar el concepto en sí mismo, sino de entender qué significa frente al proceso que nosotros estamos estudiando. ¿Está? Dice, calcule la temperatura de rocío medio para los meses de enero y julio en Neuquén utilizando la planilla meteorológica de Neuquén Aero. ¿La tienen a mano? A ver. Yo ya la busco. Yo te la, Sí, la vi. la mandé, Marisa, por WhatsApp. Sí, Pi, ya me di cuenta. Y la tabla 1 es la que aparece en el práctico. Sí. Igual la tienen bien cargada en la página, la tienen cargada en varios lugares. Sí, está en la PEDCO, abajo del trabajo. Sí. Bueno. Vamos acá. Bueno, miremos. Genial la que me mandó Flor, que está acomodada derechita, porque si no tenía que andar rotando los gráficos. Esta es una planilla meteorológica de las estadísticas climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. Si ustedes se fijan, es un poco antigua, es de la década del 61-70, ¿sí? Pero bueno, los datos meteorológicos no son como la gente, siguen valiendo. Así que fíjense que cuanto más el periodo más viejo tengo, mejor es para el dato meteorológico. Neuquén Aero, ustedes tienen esta planilla y también tienen por ahí dando vuelta la planilla del periodo siguiente. Así que hay una serie como de 30 años disponible o más larga para estación Neuquén Aero. Si se fijan, la primera hilera dice presión atmosférica al nivel de la estación en milibares, o sea, en hectopascales. Después dice temperatura máxima absoluta. ¿Qué día ocurrió la temperatura máxima absoluta? La temperatura máxima, la máxima absoluta es la más grande que ocurrió. La máxima es la máxima media, ¿sí? La temperatura del termómetro seco es la temperatura media, que nosotros conocemos como media. Después la desviación estándar de esa temperatura, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura mínima, la mínima absoluta, la ocurrencia, el día que ocurrió la mínima absoluta, y después está la temperatura de punto rocío, ¿sí? Que está calculada. Ahora miremos, yo les dije a ustedes que siempre la temperatura de rocío iba a ser menor a la temperatura. En este caso nosotros lo vamos a comparar con las temperaturas medias, ¿se dan cuenta? No vamos a estudiar una situación de un día, sino en general cuánto sería. Entonces fíjense que en general la media es 23 en enero, 23,3 y la de rocío es 5,8. Entonces, tengo una diferencia muy grande entre la temperatura y la temperatura de rocío. Eso me implica a mí que también la humedad es muy chica. Acuérdense, más grande la diferencia entre la temperatura y la temperatura de rocío, más chica la humedad. Más cercana a las dos,
quiere decir que esa masa de aire está muy cerca de la saturación, porque se enfría muy poquitito y ya se saturó. Entonces, miremos, ¿en qué mes hay mayor humedad en Neuquén Aero? Fíjense, comparen. ¿En cuál les parece que está más cerca de la saturación? En diciembre. A ver, entre diciembre hay 12 grados casi, 12 grados de diferencia entre el punto de rocío y la temperatura media. ¿No hay ningún otro mes que haya menos diferencia? ¿Menos diferencia? Sí. Bueno, está mayo. ¿Qué pasa en mayo? Miremos mayo. En mayo tengo 9 menos 1, me darían 8. Es mucho menor que en diciembre. Quiere decir que la diferencia entre las dos es menor. Quiere decir que la humedad relativa va a ser mayor. Y si me voy a junio, tengo 5,8 y menos 1 son 7 grados, ¿no? 7 grados la diferencia. Entonces, todo el invierno, las humedades relativas son mayores. Sí. No quiere decir... Ahora miremos humedad relativa, a ver si es cierto. ¿Dónde está humedad relativa? Miremos. Tengo 36, 41, 50, 59, 64, 67, 69. ¿Sí? En julio, en junio y julio son los valores de humedad relativa más alta. Acá no tenemos relación de mezcla ni ninguna de esas variables, solamente presión de vapor. Pero por lo menos lo podemos comparar con la humedad relativa. No hay ninguna relación de mezcla, ¿no? No. En la del 80 me parece que hay alguna de esas calculadas, no, me parece que tampoco. No, son lo mismo. Son las mismas, más o menos. Sí. Bueno, entonces se dan cuenta, más diferencia tengo entre la temperatura media y la temperatura rocío, menos humedad relativa tengo, ¿ven? Acá en diciembre tengo el 36%, en noviembre 40%. Los meses más cálidos tengo menos humedad relativa. Pero acuérdense que la humedad relativa no me dice cuánto vapor de agua tengo presente, sino qué tan cerca estoy con ese vapor de agua de saturarme la masa de aire. Y la humedad relativa depende de la temperatura. Entonces, acá lo que me está diciendo es que los meses más fríos, la humedad relativa es menor. Ay, perdón. Otra vez. Los meses más fríos, la humedad relativa es mayor. Está bien. ¿Por qué? Porque el aire frío tiene poca capacidad de mantener humedad. Entonces, con poca humedad se satura. Pero esto no me dice cuánta humedad tengo presente yo. ¿Está? Entonces, usemos el gráfico para ver la temperatura son 6 grados. ¿Sí? Miremos el gráfico que teníamos en la clase. Con 6 grados, este aire se satura alrededor de los 5 gramos por kilogramo. Y está saturado. O sea, que si yo tengo 6 grados y el 67% de humedad relativa, tengo menos de 5 gramos por kilogramo. ¿Se dan cuenta? Es muy poquita agua lo que tengo. ¿Se entiende esto? ¿La relación que tienen que hacer? ¿No? Es entonces de la relación entre el punto de rocío y la temperatura media. Y No, esa... este es el ejercicio 7. Ahora Marisa les está mostrando otra cosa. Que tiene relación con el punto que acabamos de ver. Ajá. Lo que quiero es que lo piensen, nada más. No le está preguntando eso. Estamos tratando de interpretar los datos de esta tabla. ¿Sí? Ustedes tienen una temperatura de 6 grados, 5,8, y dice que tengo 67% de humedad relativa. Miro la tabla.
con 6,8 grados, que estaría por acá, yo saturaría esa masa de aire alrededor de los 5 gramos por kilogramo. Entonces, si yo, esto sería el 100%, pero como yo no tengo el 100%, tengo el 68%, tengo menos de este valor. ¿Cuánto menos? Hay que hacer la cuenta, ¿sí? Pero es bastante menos que 5. Entonces quiere decir que la humedad relativa del 100% a mí no me dice cuánta agua tengo. Lo único que me dice es que como este aire frío se va a saturar con poco. ¿Está? Entonces tengan cuidado cuando usen los valores de humedad relativa. Eso es lo único que yo les quería marcar. Entonces lo que les pregunto acá es la temperatura de rocío medio para enero y julio en Neuquén utilizando la planilla meteorológica. A ver cuál sería la temperatura de rocío medio. Acá la miramos. Recién miramos el valor que daba para el mes de enero. Vamos a mirar. La temperatura de rocío medio le da 6 grados, más o menos. Tengo 23 grados, ¿sí? ¿Qué necesito para ver cuál sería la temperatura de rocío medio con estas condiciones? La temperatura de rocío medio. Sí. No, pero, a ver, la cuestión es la siguiente, nos encontramos con una planilla meteorológica de este estilo, pero que no trae la temperatura de punto de rocío. Supongamos que no está. Supongamos que no está. Entonces, abajo vamos a ver que hay una tabla que se llama tabla 1, ¿sí? En el práctico, y usando esa tabla vamos a tener que encontrarla. ¿Sí? Porque no todas las estaciones meteorológicas nos tiran la misma cantidad de datos. Puede ser que justo estemos adelante de una estación meteorológica que no nos tire el dato de punto de rocío. Entonces, ¿lo podemos averiguar? Sí, lo podemos averiguar. ¿Cómo? Utilizando la tabla 1, que es la que está abajo del gráfico que veíamos recién. Acá. ¿Ven? Ustedes sacan. Esto está explicado en la leyenda, así que no entren en pánico porque está en inglés. Es la temperatura del termómetro seco menos la temperatura del bulbo húmedo. Vamos a mirar dónde están estas. La temperatura del bulbo seco es esta, termómetro seco, y bulbo húmedo es esta que está acá. Entonces me fijo, para enero es 23 menos 23,3 menos 14, lo que tengo que hacer yo. Vuelvo acá. 23,3 menos 14. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto da? 9,3. 9,3 grados. 9,3. Entonces quiere decir que está por acá. ¿Sí? Porque entra, la tabla tiene esta diferencia, la tiene acá. Entro con 9. ¿Y cuánto era la temperatura seca? 23. Entonces me fijo, 23 está por acá. Y 9 está por acá. Quiere decir que la temperatura de rocío está alrededor de los 5. Nosotros vimos en la otra tabla que estaba en 5,8. Pero bueno, yo acá no estoy haciendo el punto 3 ni el 9,3, ¿no? Yo puedo considerar que va a ser aproximadamente 5 grados centígrados. Me fijo en la tabla de Neuquén Aero y me daba que la temperatura de punto rocío daba 5,8. O sea que tan lejos no estoy. Pero acuérdense que estos métodos que son casi gráficos son métodos muy aproximados. ¿Está? Sí. Bueno, Sí, esto sí. es para que ustedes jueguen. Se fijan que acá, ¿por qué se hizo esta tabla? Porque esta tabla me dice que son dos datos que yo siempre tengo. Acuérdense que una de las medidas de los aparatos que se medían humedad era el ciclómetro. Y el ciclómetro mide temperatura seca y temperatura de bulbo húmedo. Era ese aparato que tenía 2 termómetros y una especie de ventilador acá arriba. Este termómetro tenía un trapito mojado, que esta se llama temperatura de bulbo húmedo, y esta era seca. Y este ventiladorcito le daba una intensidad de ventilación controlada y la diferencia entre estas dos temperaturas es proporcional a la humedad.
acá lo estamos viendo. Esta diferencia de temperatura entrando con la temperatura me dice más o menos la temperatura de bulbo de rocío. ¿Sí? Es otra manera de obtenerlo. Pero ustedes con los datos que tienen en la planilla también lo podrían obtener de acá. Entran con el valor de humedad relativa, se fijan cuánto es y a partir de ahí sacan la temperatura de rocío. Pueden hacerlo de cualquier manera que se les ocurra con tal de usar los datos que ustedes tienen ahí disponibles, ¿no? En este caso les pregunta con la tabla 1. ¿Mm? Sí. Bueno. ¿Se entiende? practicarlo. Sí, es bastante gráfico. Sí, profe. Creemos que sí, después no sé. Bueno, ¿qué estamos? 11:30. Vamos a cortar acá y vamos a seguir el viernes con esto, porque así no nos confundimos que tenemos que ver estabilidad. Así que practiquen esta parte hasta que les salga bien y lo entiendan, y después vamos a ver la parte que sigue con la estabilidad y los gradientes verticales de temperatura. ¿Sí? No vamos a mezclar tantos conceptos para que no crear confusiones, ¿sí? Es importante que, aunque vayan despacito, vayan haciendo los ejemplos para que puedan ir interpretándolos. ¿Está? Vamos a hacer algo con la fecha, ahora la voy a modificar, la fecha de entrega del trabajo, en vez de ser este viernes, Sí, porque vamos a tener una clase más práctica, la Sí. vamos a pasar para la semana que viene, para el lunes o martes de la semana que viene. Gracias, Flor. Gracias. Bueno, Muchas Dale. gracias. sí, porque no van a llegar si no logran... No, por eso. Y como este. el Para lunes entenderlo mejor también. sí, Está sí, bien. acá el tema no es que hagan todo a las apuradas, es que entiendan. Claro. Y como Sí, la sí, esa semana es la que idea, viene tenemos también. el lunes que es feriado, también van a tener un poquito más de tiempo el fin de semana, así lo pueden terminar. Bueno, gracias. bueno, buenísimo. Flor. Sí, Gracias. traten, Muchísimas gracias. igual consulten si tienen alguna duda que podemos, pueden charlar por otro medio y consultar sobre las cosas que no entienden, ¿sí? Esto, si bien parece confuso, van a ver que una vez que se lo ponen a hacer ustedes, háganlo la primera vez sin mirar lo que dimos acá. Y después, si no les sale, vuelven a mirar y lo vuelven a hacer, hasta que les salga por sus propios medios. No tiene sentido que lo hagan copiando, porque esto es para que ustedes entiendan Bueno. los conceptos. Bueno, ¿te parece, Flor? Entonces Sí, seguimos Bueno, de acá, a partir de acá arrancamos el viernes. ¿Sí? Sí, a partir del ejercicio sería el 8, el punto 8. Claro, todo lo que Ocho, tiene que ver nueve. estabilidad, Con estabilidad. de acá para abajo. Perfecto. ¿Sí? Y si hay alguna duda, lo arrancamos, pero vamos a hacer estos ejercicios de a poquito. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Marisa. Bueno, chicos, nos vemos el viernes y cualquier duda, consulten. Suerte Bueno, con tu abuela. Gracias, Alicia. Gracias. Bueno, nos vemos. Un besito. Chao.